Bueno, pues bienvenidos a este encuentro para el diálogo, estos encuentros para el diálogo que la Fundación MetaHospice ha decidido organizar este año para tratar los temas pues, que pensamos que tienen más demanda social. Tenemos la suerte de que los va a facilitar y que van a estar a cargo de Karma Tempa y que, bueno, que creo que es alguien que todos conocemos y que no me voy a liar ni a enrollar mucho ni a perder mucho tiempo, solamente deciros, como dicen sus propias palabras, las de Karma Tempa, que estos encuentros van a ser unos encuentros participativos para el diálogo, que no son encuentros de enseñanza, pero sí que pueden suponer encuentros para el aprendizaje. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. También nos acompaña, quería presentar a Vicente Arraiz, que es el presidente de la Fundación MetaHospice, y bueno, y yo que soy Guillermina, que también estoy a vuestra disposición en la Fundación para lo que necesitéis. Karma Tempa, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias, pues muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas. Pues vamos a resaltar esto que decía Guillermina, que nuestra intención mayor es abrir un diálogo entre nosotros, que no es un encuentro de docencia, sino fundamentalmente un encuentro humano. Encontrar estos vasos comunicantes a través de nuestra experiencia, nuestros interrogantes. Coincidiremos en algunos puntos, en otros no, y todos son extraordinariamente valiosos. Estos encuentros se trata de todos nosotros. Entonces, estoy muy entusiasmado por aprender junto a ustedes lo que iremos tejiendo entre todos durante este tiempo que ya estamos compartiendo. Me gustará contextualizar un poco como un punto de partida, pero insisto sobre esto, que no lo encontremos como un marco rígido en el que no nos podamos mover, simplemente como para ponernos en marcha, compartir unas pocas ideas a través de una imagen, de unas imágenes, y a partir de allí empezar a explorarnos, a escucharnos y a dialogar entre nosotros. Me gustaría que tuviesen papel y lápiz, papel y boli. ¿Sí? Os doy unos 2 minutitos por si tenéis que ir a buscar. Muy bien. La idea de que tengáis papel y lápiz es que la invitación es que vayáis apuntando de manera espontánea qué os va surgiendo en vuestras mentes, en vuestros corazones, a medida de que voy a ir compartiendo estas pocas ideas para contextualizar y luego en nuestro intercambio también ir tomando algunas notas y comparar ya en el final de nuestro encuentro si hay alguna diferencia entre lo que hemos pensado en estas primeras ideas de autocuidado y estas últimas, si ha habido una evolución que nos ha hecho matizar, enriquecer, quitar algunos elementos o invitar a algunos otros a la conversación, ¿no? Y que lo compartamos. Esta es un poco la invitación. Y ya entrando en tema, decir que voy a hablar en principio del autocuidado dirigido hacia los demás, el autocuidado dirigido a nosotros, el punto de cuidador dirigido hacia los demás, el punto del autocuidado dirigido hacia nosotros, y después un tema en el que estoy bastante interesado, en que tratemos ver si esto de cuidar, de autocuidarnos,
a veces no hay algunas rutas secundarias que nos desvían de nuestra intención. Somos seres humanos con una complejidad y una riqueza emocional que creo que es importante verla en tantísimos matices. Entonces voy a compartir pantalla, me voy a ayudar con estas imágenes. Y me voy a valer y además agradecer a la doctora Macarena Gálvez, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, que en el primer curso de experto en la Fundación, en el módulo 9, nos estuvo instruyendo sobre el autocuidado. Y de ahí he sacado algunos puntos, como estos que tenemos aquí, que es uno de los documentos que están allí y que pertenece a la Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía. Puntos que me gustaría que tengamos en cuenta. Que siempre que sea posible es bueno compartir el cuidado con otras personas de la familia o mediante ayuda remunerada, que hay que estimular a la persona dependiente para que sea lo más autónoma posible. No debemos hacer por ella nada que ella pueda hacer por sí misma. Que la persona dependiente sienta que se respeta su privacidad e intimidad. Que la persona dependiente sienta que se escucha y valora su opinión, que la persona dependiente sienta que se respeta su derecho a elegir y que la persona dependiente potencie y cuide su autoestima. Voy a compartir qué es lo que he estado pensando yo cuando estaba frente a la pantalla y veía que siempre que sea posible es bueno compartir el cuidado con otras personas de la familia. Nuestra realidad familiar ha cambiado estos últimos 30 años. Ya en general no tenemos estas familias donde compartíamos bajo techo 2 o 3 generaciones. Pero sí que tenemos otras posibilidades hoy, por ejemplo esta que que es un punto que nos encontramos, y lo que hemos utilizado también, Vicente puede dar testimonio de ello, en el Hospital Torrejón de Ardoz, en los tiempos más duros de la pandemia, como a través de Zoom, Skype y otras posibilidades y WhatsApp, también nos podíamos acercar en el acompañamiento voluntario o los familiares. Así que también podemos tener en cuenta que podemos estar invitando, por muy lejos que esté, a la familia, que tal vez no nos pueda reemplazar en el orden material de movilizar, dar de comer, higienizar, pero está este entramado familiar y afectivo que es tan importante para unos como para otros, tanto para el cuidador, que a veces en un sitio pues más reservado necesita compartir cómo está con lo que está sucediendo, como para aquel que se está acompañando, pues que encuentre allí esa vitalidad amorosa de dar y recibir amor. Lo de ayuda remunerada, pues es posible que a lo mejor alguna sonrisa sarcástica se haya dibujado, pero bien ver con tiempo qué recursos institucionales hay para que de una u otra manera tengamos allí algo más, porque es una tarea dura, que suele haber de larga duración, así que es importante explorar cuántos recursos tenemos. Los otros 3 puntos: estimular a la persona dependiente, que la persona respetar su privacidad e intimidad, que la persona dependiente sienta que se escucha y se valora su opinión. El punto de dignidad. Seguramente todos nosotros, si hemos pasado por alguna incapacidad, aunque sea mínima, que nos hemos visto necesitados de ayuda, pues de alguna manera tenemos ese sabor de esta necesidad de mantener ese punto de dignidad. Así que entablar un diálogo con el cuidador y con el cuidado, en el que esté presente esta manera de respetar la intimidad, que hace y mucho al cuidado. Esto implica presencia, implica acogida, implica una propia gestión emocional, observarse cuando queremos ayudar, si hay una diferencia entre invadir y cuidar. Bien, todos los matices que se pueden ir abriendo aquí.
Máxime si estamos hablando en un cuidado, en un proceso de final de vida, en el que también hoy interviene pues, la eutanasia, los cuidados paliativos, morir en casa, en el hospital. Que la persona dependiente sienta que se respeta su derecho a elegir, y esto que también es una tarea casi docente, ¿no? De movilizar a quien estamos cuidando para que le escuchemos con claridad desde nuestro silencio, que estamos en todo caso intercambiando, podemos coincidir o no, y en un momento en que se ha decidido qué es lo que se va a hacer, pues todos estamos trabajando en ello. Y que la persona dependiente potencie y cuide su autoestima, pues es un punto importantísimo, sobre todo cuando nuestra decrepitud física ya es incontrastable, ya es tan evidente, pues relacionar el punto de la dignidad y autoestima con el amor. Que por muy decrépito que esté nuestro cuerpo, la capacidad de dar amor y la necesidad que tenemos de recibir su amor está allí siempre presente. Quiero tratar este otro tema también, esta vez el cuidado dirigido hacia nosotros. Intentar no tener que renunciar a nuestro trabajo porque el cuidado de nuestro familiar nos ocupe todo el tiempo. Esto también implica, por ejemplo, tengo también otro grupo de amigos que suelo participar a veces en otra asociación en el cuidado, que están en tratativas en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid con algunos partidos políticos para que se pueda ampliar o estabilizar la cantidad de días de cuidado por atención a familiar y de duelo. Mantener nuestras relaciones sociales y de amistad, ya que necesitaremos el apoyo emocional de las personas que nos quieran. Por decirlo en términos sencillos, esto es una carrera de fondo, en general, o tenemos esta posibilidad por delante. Entonces, desde el primer momento, porque hay como una fuerza que nos atrae de involucrarnos, cuidar, acompañar, pero estoy convencido de que es importantísimo que vayamos valorando nuestras fuerzas y cómo reponer nuestras fuerzas con el afecto de los demás, nuestros espacios. Algunas veces yo he hecho acompañamiento y he reemplazado a la figura principal para que fuera a sus clases de canto, fuera con sus amigas a tomar un café, al teatro, que eso a veces ha exigido también un punto de pedagogía porque pareciera que el cuidador principal es algo frívolo y trivial y descuida a quien se está cuidando si se va al teatro, se encuentra con sus amigos o se va a un partido de fútbol. Así que hay allí también, en nuestros roles de ir acompañando a unos y a otros, este punto de pedagogía, de animarles a que recarguen pilas, como solemos decir, y que cuiden también sus aspectos emocionales y personales. Lo mismo el punto siguiente, reservar tiempo para hacer las cosas que nos gustan y que ayuda a relajarnos y a distraernos, es de vital importancia. Las relaciones en la vida familiar, porque de mayor o menor medida esto nos implica a todos. Y esto es pues negociar, abrir esa comunicación mayor en donde podemos ir integrando puntos de vista que están muy lejos de los propios, muy lejos de los nuestros, pero que son voces a ser tenidas en cuenta. Un auténtico desafío. Autoestima, asertividad, cuidado del propio cuerpo, manejo del estrés, y aquí se van abriendo matices también, ¿no? Y la capacidad de escuchar activamente y de empatía. Y en esto de autoestima, asertividad, es decir, el poder decir que no, animarnos a decir que no, si somos el cuidador principal, si somos los cuidados también, saber que tenemos el derecho a decir no y a partir de allí, pues intercambiar estas ideas. El manejo del estrés. Y con esto, hoy por la tarde estaba pensando yo también si echaba en falta algo más de autoestima. Y encuentro otras acepciones para mí para la palabra de autocuidado. Me corrijo, más que de autoestima, de autocuidado. Que lo podría resumir en amar. El autocuidado es amor, en su acepción mayor. Puede ser empatía benevolente, compasión,
autocuidado es una conversación honesta, cruda con uno mismo para ver en qué punto estamos, si estamos excediéndonos por una cuestión natural de afecto y de cuidado. De hecho, lo vamos a explorar ahora con una imagen. Y autoestima es, sí, autoestima, autocuidado es, o que no sea, lo diré de esta manera, que no sea un punto de evasión. Hay veces que cuando escucho de manera coloquial hablar de autocuidado, alguna luz de alarma se enciende en mí. A veces entiendo que ese autocuidado implica eh, blindarnos y alejarnos y desconocer lo que la vida nos trae y lo que la vida se lleva. Que a veces entiendo, y este es un punto, si se quiere, de desafío para compartir con ustedes, si comparten esta idea, que a veces entiendo que esta idea de autocuidado es blindarnos y estar en una suerte de cápsula a gusto, de paraíso personal, de spa emocional, donde no haya ninguna incomodidad. Y la vida, todos sabemos por experiencia propia, que es incómoda, que nos interpela y que hay paisajes por los que inevitablemente habremos de pasar. Y a veces en esa idea distorsionada de lo que es autocuidado, me parece que queremos tomar rutas secundarias y eso para mí sí es incrementar un punto de sufrimiento. El negar lo que la vida trae o lo que la vida se lleva. Y ahora, antes de acabar, pues quiero este punto el triángulo dramático de Karpman, pues es un trabajo muy interesante que ahora de manera osada yo voy a dar simplemente 3 pinceladas, porque tiene que ver con esto último que estaba tratando. Así que con vuestro lápiz, con vuestro papel, además de ir habiendo tomado nota en esto que estaba compartiendo, me gustaría que examináramos esto, porque esto es para mí el punto honesto y crudo de una conversación mayor con nosotros mismos y de una conversación mayor con nuestro entorno. El triángulo dramático de Karpman incluye estas 3 ideas que no son personajes estancos y fijos, sino que cada uno de nosotros en toda relación, no solamente en el cuidado de un enfermo, porque esta es la acepción mayor de la palabra de cuidado, cuidar nuestras relaciones en cualquier aspecto de nuestras vidas. Del perseguidor, del salvador y de la víctima. Sigue haciendo referencias muy, muy rápidas. El perseguidor. Suelen ser acusadores, muy intransigentes y suelen buscar castigar y reprochar. El acusador suele utilizar los puntos débiles de los demás para poder destacarlos. Y esto yo a veces lo he visto en mí, lo he visto en algunos acompañamientos, lo he visto en pacientes con dolores crónicos, en los que de manera no pensada, sino en una situación extrema y tan estresante, pues se han, sin haberlo querido, han ido transformándose en este rol de perseguidor, de reclamar, de perseguir, de señalar lo que los demás no están haciendo según su criterio. El rol del salvador, que esto se pone en evidencia cuando vemos cuáles son nuestros primeros impulsos y que a veces necesitan ser moderados, modelados. Esta idea de salvador son ideas estereotipadas, pero que nos pueden, o ejemplos estereotipados, pero que nos pueden dar un punto de reflexión. Aquello de tener una capa de superhéroe y voy a rescatar a todo el mundo, no solo satisfacen las necesidades de todos cuando pueden, sino que se adelantan intentando arreglar la vida de los demás, aún y cuando no se lo hayan pedido. Esta idea de la compasión invasiva, pisar jardines sin que hayamos tomado los recaudos necesarios, cómo podemos derivar de un salvador, porque esto es agotador y además que recibiremos algunas miradas reprobatorias o algunas palabras de censura, como a lo mejor nos lleva también al rol de víctima o al rol del perseguidor. Y el rol de víctima, esto que demandan que lo compadezcan, que siempre se quejan de todo lo que les sucede en la vida, que sienten que el mundo es injusto, ¿no? Hay como una gran conjura del mundo en nuestra contra,
y que no podemos hacer nada por cambiarlo y necesitan que los demás les resuelvan las cosas. Voy a repasar las imágenes porque me parece que con esta idea de yo empezar a callarme para que empecemos a dialogar, me parece que he ido como un poco rápido. Vamos de atrás hacia adelante, el rol de víctima. Os dejo ahí un minutito para que vean en pantalla. El rol del Salvador. Y el del perseguidor. Hecho este planteo, me gustaría que viéramos esto. ¿Con qué roles te identificas? O si te has sentido identificada en alguno de estos roles. En uno, en todos, en ninguno, a veces sí, a veces no. ¿O con qué roles identificas a alguien más? Y ya cerrando. Esto no implica que vamos a encontrar una definición del buen acompañante y del buen acompañado. Las fronteras son absolutamente permeables y la intención de todo esto es dejar atrás esta idea de está bien o está mal y ver cómo son nuestros comportamientos y qué es, en definitiva, cómo podemos aportar lo mejor de cada uno de nosotros, a nosotros mismos y a los demás. Ok, pues Vicente, ¿quisieras, por favor, agregar algún punto más? Y comenzamos a... Vicente y yo nos hemos puesto de acuerdo que en cuanto no habléis, vamos a empezar a llamar uno por uno, ¿sí? Así que entre invitación o amenaza nos vamos a asegurar de que compartamos, va a elegir, ¿sí? ¿Truco o trato? ¿Invitación o amenaza? Ya sabes, levantar la mano para no atropellarnos Sí. y empezar a intervenir. La amenaza se cierne sobre vuestras vidas. Bien. Javier levanta la mano. Sí. Para levantar la mano en la pantalla, Sí. si tenéis abajo en reacciones, se puede darle a la tecla y se levanta la mano y se vea. Vale. Muy bien, Javier, empiezas con mucha confianza, has comenzado aplaudiéndote a ti mismo. Es un aplauso. Eso es tener pues me he ánimo y equivocado, confianza. No, has empezado lo que quería era levantar la mano. Estupendo. Bueno, simplemente era, bueno, yo la verdad es que, muy brevemente, porque yo me identifico pues, con los tres, la verdad que con los tres roles, o sea, en función muchas veces de las circunstancias, de la situación, pues adoptas un rol u otro. Quizás luego la vida te va un poco, pues esas mismas circunstancias en las que te has estado viendo, pues hacen que, pues no sé, pues que algunos de los roles los vayas dejando más a un lado. Yo estoy pensando, por ejemplo, el rol de Salvador. O sea, yo al principio quería que, pues eso, me ponía la capa de Superman y quería salvar a todo el mundo le quería
hacer ver la luz, que tuviesen el conocimiento de lo que yo consideraba la verdad de las cosas, y poco a poco con el tiempo pues te vas dando cuenta de que eso yo lo considero un error, ¿no? Entonces pues poco a poco he ido dejándolo, porque claro, cuando no eres ni siquiera profeta en tu tierra, ¿no? Cuando tú lo comentas con tu familia y demás y te das cuenta que ellos pues no están en la misma onda en la que tú estás, pues poco a poco vas abandonando ese tipo de rol y al final llegas al convencimiento de que cada uno pues necesita su tiempo de, no sé, de su tiempo de fermentación, su tiempo de maduración y demás. Y también al mismo tiempo eso también va emparejado con que yo ya no me siento que estoy en la verdad de nada, que antes creía que estaba en la verdad y ahora ya pues me doy cuenta de que no. Ya empiezo a ser un poco mayor, me ha costado, ¿verdad? Me ha costado, pero bueno, más vale tarde que nunca y me voy apeando ya de ese rol de Salvador. Pues era un poco así lo que quería decir, que he sentido y me he sentido identificado con los tres roles, pero quizás el que sentía de una manera así como fuerte era el del Salvador y según lo he ido abandonando, pues yo me he ido sintiendo un poco mejor también. No sé, bueno, ahí lo dejo. Bien, antes de pasar a Andreu, que también había levantado, ¿podría decir, Javier, entonces que el punto de autocuidado es reconocer que a veces debiéramos repensar nuestra manera de estar con el otro, ¿no? Y ese sería un punto de autocuidado también, porque dices, me he sentido mejor cuando has revalorizado un poco tu manera de estar. Correcto, totalmente, Bien. sí. Ok, gracias. A ti. Bueno, pues buenas noches. Yo es que me he sentido también muy identificado con con lo que explicaba Javier y lo que miraba, y por descontado que digamos el rol los comparto los tres, ¿no? El del perseguidor, salvador y de víctima, ¿no? Lo que miraba más o el énfasis lo ponía más en la tendencia que puedo tener y es a la cual, digamos, trato de ser más consciente, ¿no? Y esta tendencia mismamente que hablaba Javier del papel de Salvador. Entonces, pues sí que es algo que a partir de la experiencia, quizá de hacerme mayor, de reflexionar y de ver que cada vez más, pues tienes que me reconozco como más humilde, ¿no? En cuanto a lo que yo puedo aportar, porque realmente pues a veces creo que um, de los demás aprendo mucho, entonces pues siempre es algo que intento relativizar y adaptarme a cada circunstancia. Entonces pues tampoco quiero añadir más ni alargarme para que todo el mundo pueda hablar, pero sí que realmente reconozco que cada vez más pues me siento como mucho más al lado de la persona que tengo sin sentirme pues ni superior, ni víctima, ni acusador, ni nada, simplemente pues alguien que pueda estar y que yo pueda estar a su lado. Esta sería pues mi valoración o mi opinión. Gracias, Andreu. Paco. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo pienso que hablar de esto es hablar un poco de Jekyll, Hyde y Martínez, por ejemplo. Yo creo que todos llevamos estos tres roles dentro y que, bueno, afloran más, afloran menos, pues dependiendo de elementos exteriores e interiores, ¿no? Según el contexto, la situación en la que esté uno, el estrés, pero también pienso que son contenibles los tres y con una mente reflexiva. La verdad es que yo muy impulsivo no soy, no me dejo arrastrar por el primer eh,
el primer impulso. Y supongo que dándole vueltas y meditando un poquito lo ideal, como son inevitables llevarlos dentro bajo mi punto de vista, lo ideal es moverse por ese espacio gris que solapan los tres roles en el esquema. Y no sé, buscar la forma de atenuar el extremo, ¿no? El extremo del perseguidor, el salvador, la víctima. También creo que no necesariamente, aunque los llevemos dentro, no necesariamente se han de manifestar. Gracias. Y bien sean los que han intervenido o alguien que quiere intervenir, ¿cuál es el nexo que encontráis entre el señalar y el reconocernos, que hasta ahora hemos estado en este punto, reconociéndonos en alguno de los roles o en tres, como bien señalaba Paco? Yo adhiero a lo que tú dices, que dependiendo de las circunstancias estamos en un rol u otro. Para relacionarlo con el cuidado al otro y con el autocuidado, ¿cuál podría ser el vaso comunicante? Ir como un paso más allá del reconocer, para que no quede como un elemento punitivo en el que nos señalemos yo soy tal o cual, ¿no? ¿Cuál, a vuestro criterio, cuál es el punto amoroso, delicado, sensible, de cuidarnos a nosotros y de cuidar a los demás a partir de este reconocimiento? Laura. No te oímos, Laura. No. Si quieres, sal y vuelve a entrar por si acaso. O escríbenoslo en el chat. Oh, qué penita, Laura, en el chat, ¿sí? Claro. ¿No quieres? Bueno. Okay. Pues Hilde. Pero Laura, quítate el micrófono y deja el del ordenador. Queda lo mismo, dice que no la va. Vale. Bueno, Hilde. ¿A mí me escucháis? Sí. Sí. Buenas tardes, mucha alegría de estar aquí de nuevo. Si he entendido bien la pregunta, en torno a los tres roles de este triángulo, he estado meditando el perseguidor, o yo no lo recuerdo, no forma parte de mi naturaleza. No me encuadro ahí. Víctima es probable, me cuesta recordarlo, pero sí, es probable que en algún momento de más joven haya sentido, ¡ay, Dios mío, qué me pasó! Pero tiene que ser muy lejano el tiempo. Pero por la pregunta, para hacer el nexo del Salvador, me he identificado porque cuando yo me apunté al curso estuve a punto de no hacerlo porque pensé, no tiene mucho sentido, no voy a ser útil, no lo voy a poder aplicar a los demás por mi situación personal y tema de salud y demás. Pero en un momento dado vi algo dentro de mí explotó y dije, es mi propio acompañamiento al proceso. Y ahí ese rol del Salvador, que era el que yo pensaba siempre, es para aplicarlo, que es así como lo he hecho en mi vida, y que creía que no iba a ser útil, porque no lo podía dar hacia afuera, de pronto entendí que es que estaba claro que era el momento, porque tanto había pedido algo así luminoso en esos tiempos de pandemia, y llegó este curso. Sentí que era para mí. Entonces, ahí es donde he encontrado como una retroalimentación limpiando el rol del Salvador y dándole una perspectiva útil desde la humildad máxima, decir, chica, que es para ti, es para que lo apliques.
en tu propio proceso. No desde un planteamiento egoísta, sino todo lo contrario. No sé si me habéis entendido. Te has explicado muy bien, Hilde. Pues Andreu primero ha levantado la mano y luego Emi. Bueno, pues yo con la pregunta lo que señalabas, Karmatempa, en relación al nexo, ¿no? Yo lo que se me ha ocurrido en un primer momento es que, claro, estos tres roles existen en mí, ¿no? Existen y en determinadas situaciones surge uno o surge el otro, ¿no? Hablaba de una tendencia, ¿no? Que puede venir de mi propia personalidad o de mis circunstancias sí, exactamente, de mis circunstancias, de mi personalidad. Pero por encima de todo, cuando vas madurando y vas aprendiendo de la experiencia y quizá condicionado también por la formación, yo el nexo que le veía es el aspecto más compasivo hacia uno mismo, ¿no? El hecho de que puedas no solamente señalar, que señalar pues siempre es poner el dedo, ¿no? Es apuntar hacia algún lado, con lo cual puede surgir mucho como un sentimiento de culpa, ¿no? Que no es lo mismo que reconocer, pero que si ya reconoces estas tendencias que ya las tenemos o las tengo en mí mismo, pues no verlas como negativas o positivas, sino que realmente aceptarlas con un sentimiento de algo compasivo hacia ti mismo, ¿no? Algo compasivo, reconocer que en determinados momentos te puedes sentir víctima, ¿no? Puedes tener una situación de vulnerabilidad, ¿no? Otros momentos te sientes pues más eufórico y puedes tener la tendencia a querer ayudar o salvar, ¿no? Y otras veces sí que te puedes convertir en alguien muy perseguidor, ¿no? Entonces, pues, claro, esto, en definitiva, la manera de ayudarlo, pues es desde esta compasión, ¿no? Desde esta comprensión, ¿no? Hacia uno mismo, ¿no? Porque si esto no lo tienes hacia ti mismo, pues también es difícil que tú lo puedas aportar a los demás. Es un poco el nexo que veía, ¿no? Para responder un poco a la pregunta que lanzabas. Bien. Le damos paso a Emi. Sí, pero es que tiene que abrir el micro. Ya. Ahora ¿Se sí. me oye? ¿Se me oye? Estupendamente. Bueno, lo primero es buenas tardes a todos. Es una alegría ver caras que hace tiempo que no veía. Y bueno, aunque es difícil porque estoy con el móvil y no se ven todas juntas, pero bueno, ya las he visto y me las imagino. Y bueno, yo contestando a la pregunta de qué nexo puede unir, yo sí que me he identificado en los tres perfectamente, en diferentes etapas de mi vida. Ahora, en esta etapa, bueno, tengo un poco de perseguidora hacia mí misma, más que a los demás, en algunos momentos, y de salvadora también. Y bueno, soy muy consciente de ellas, gracias a que llevo tiempo en terapia y la terapia es un poco esa idea, ¿no? Es ver todas las partes y bueno, pues tratarlas, relacionarme con ellas de diferente manera como lo he hecho hasta entonces, ¿no? Hasta ahora. Y entonces, como que el nexo que yo veo y que he aprendido es que si esas partes existen o han existido es porque han tenido una función. Han tenido una función de supervivencia seguramente. Cuando yo transitaba más la parte de la víctima, yo era adolescente, cuando la transitaba más, que no digo que de vez en cuando
la visite, ¿no? Pero cuando estaba más instalada en la parte de la víctima, era en un momento, bueno, pues un mundo del adolescente, ¿no? Pues es un mundo difícil, yo pasé por unas situaciones complicadas y bueno, pues me servía sentirme víctima, me hacía sobrevivir a lo que me estaba sucediendo. Claro, luego de adulta, que seguía haciéndolo, dije, no, ahora ya no me sirve. Y le agradecía esta parte haber podido estar conmigo ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el nexo, es que si se ha transitado una parte o si se está transitando es porque en este momento es necesaria esa parte, ¿no? Entonces sería como una funcionalidad de las partes y sobre todo yo lo veo así, ¿no? De supervivencia en ese momento. Gracias. También a ti. Ay, qué... Pues Olga. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias, Karma Tempa. Hacía mucho tiempo que no participaba en algo preparado por usted, que es mi director espiritual en Panillo. Bueno, a mí, yo me he visto reflejada en todos los puntos, ¿vale? Pero todo por las situaciones de la vida. Sí que ahora que yo he hecho del cuidado a personas dependientes, he hecho mi profesión, bueno, pues es mi profesión y es mi meta, ¿no? Mi meta vital. Intento aceptar cada circunstancia y cada momento, pasando de un puesto a otro según va. Pero sí que es verdad que lo intento ver todo un poco ya más desde la distancia. Aceptar que es lo que yo tengo que vivir, que es un aprendizaje continuo, el que tengo en el día a día, y todo lo que estoy aprendiendo de esa persona dependiente de la cual yo tengo el privilegio de poder colaborar en su cuidado. Yo me quedaría sobre todo pues, con la palabra, con la aceptación, para poder transitar y para saber que esto es algo que no es fijo y que todo depende de la persona que tengo en mi responsabilidad, bajo mi cuidado, para poder actuar. Muchísimas gracias. A ti. Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, sobre todo contigo, Karma, que bueno, es el primer encuentro que tengo. Bueno, pues quería comentar que me parece muy interesante este triángulo y compartir que yo no me veo en ninguno de los tres, hoy por hoy en día. Y me parece muy interesante porque realmente siento que de lo que hablan, este nexo de unión son de nuestras luces y sobre todo de nuestras sombras. Yo creo que aquí el punto clave, bueno, en otras épocas de mi vida, pues posiblemente me vería en estos distintos estereotipos, pero hoy en día, en el presente, lo que yo he aprendido, que me parece fundamental en el autocuidado y en el cuidado del otro, en las relaciones, a mí lo que me llegó mucho es la palabra compasión y respeto. Mucho respeto, es decir, respeto en el sentido que si yo aprendo a mirarme, a escucharme, a ser muy consciente de cuáles pueden ser mis fallos o mis puntos débiles, entonces cuando estoy cuidando al otro no proyecto, sino que desde ahí, este punto de no proyectar en el otro, es que si yo considero que lo mejor es querer salvarle, hacer las cosas de esta u otra manera, realmente estoy fallando, vamos a decir fallando entre comillas, en el respeto hacia la otra persona. Es decir, aprender a estar presente o a escucharle o sobre todo sentir al otro, cuáles son sus necesidades. Por eso, en este documento que nos presentaste de cuidar al otro, me ha parecido algo fundamental, ¿no? Es decir, poder poner esa presencia de qué es lo que necesita el otro, qué es lo que le vale, porque a lo mejor la persona no necesita que haya alguien que le esté dirigiendo, reprochando, castigando, sino a lo mejor lo que necesita es una mirada compasiva o un tono de voz más acogedor. Entonces, desde ahí, yo creo que este nexo de unión habla de algo importante,
bueno, a lo largo de la vida o cada uno de nuestra historia, pues yo tengo mucho trabajo de automirarme, ¿no? Y de ver que es fundamental conectar con nuestras sombras, con nuestra problemática y no proyectar en el otro. Entonces, pues ese es el punto de respeto y también de compasión, ¿no? Primero hacia mí y también hacia las otras personas que podemos tener un vínculo de cuidado o de cualquier tipo. Gracias. Estupendo, estupendo. Muchas gracias, Carmen. Muy breve. Estaba intentando responderme esa pregunta de el nexo entre estos tres roles y no sé si lo he entendido bien, pero creo que podría tener mucho que ver con el nivel de autoestima y de autocompasión, entre otras cosas. Solo quería decir eso. Autoestima y autocompasión. Sí, entiendo bien, Paco, que señalabas... Sí. Perdón, sí, sí. Sí, veo esos dos elementos como, en fin, según el nivel de autoestima y de autocompasión, pueden ser como más desestabilizadores, derivar hacia un vértice del triángulo o hacia otro, o no manifestar estos roles. Bien. Bien. Y haces una diferencia entre, perdón, Guillermo, y haces una diferencia entre autoestima y autocompasión. Pues me tambaleas un poco con esta pregunta. Puede que sea lo mismo, no lo sé. Yo es que he tenido problemas de autocompasión bueno, estoy trabajando con esto. Pero autoestima yo creo que sí que tengo, porque tengo la fuerza de trabajar para aumentar mi autocompasión. Soy un buscador desde hace tiempo. Sí, yo creo que sí hay diferencias, pero no sabría darte definiciones claras. Estupendo. Muchas gracias. Pues me has hecho acordar leyendo alguna vez a Paul Gilbert en el libro La mente compasiva, creo que se llama, ya lo buscaré para poder citarlo bien, y hace una diferenciación entre un punto y otro. Y este es un punto de vista entre tantos otros, no es una verdad absoluta en sí misma. Entonces señalaba que autoestima, en general las personas solemos relacionarnos con los aspectos más brillantes, cuando mejor estamos, y que a veces puede, hablando de una generalidad, ¿sí? Y que la autoestima se fija mucho en nuestras mejores épocas, cuando la vida nos va haciendo caso, por decirlo en términos cercanos. Y que a veces puede llevarnos, morder allí un poco el arcén hacia el lado del orgullo, de la vanidad, y que la autocompasión él entiende que engloba las dos cosas, el reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestros valores, de nuestros aciertos, de nuestros logros, y también estar con nosotros en los aspectos más, hoy hablaban de sombras, de dolores, de cuando nos sentimos desvalidos, o enjuiciados o censurados por nosotros mismos. Y esto es, no lo tomemos como una respuesta a lo que planteas, Paco, sino como un elemento más para tener en cuenta, como una opinión más, ¿sí? No vamos a llegar a definiciones así de diccionario. Muchas gracias. A ti. Elena. ¿Se me oye bien? Sí. Primero de todo, buenas noches y muchísimas gracias por esta charla. Es la primera vez que asisto a una charla de Lama. Nada, quería dar las gracias primero de todo.
En mi caso, yo me he sentido identificada en los 3 perfiles y lo que me he dado cuenta es que, como decía una de las compañeras, en función de la etapa en la que estaba de mi vida, pues a lo mejor se notaba más uno de los roles en pro de los otros, ¿no? Y también dependiendo de la persona que tenía delante mío con la que me estaba relacionando, ¿no? Según el carácter que tenga la otra persona, pues yo me sentía más salvadora o más víctima o a veces más perseguidora, ¿no? Y ahora mismo creo que estoy en un rol más perseguidor, no sé. Bueno, o sí, creo que tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? Yo creo que la persona que se siente o que se comporta como perseguidora es que al final le falta como autoestima o se subestima, por decirlo de alguna manera, y necesita encontrar los defectos de las otras personas para no sentirse tan inferior. Y el nexo entre los 3 roles, yo creo que, bueno, al menos en mi caso, o sea, en los 3 es la falta de amor propio hacia uno mismo y también la falta de responsabilidad emocional. Por ejemplo, cuando me he sentido más en el rol de víctima o de salvadora, no me hago cargo de mis emociones, de mis circunstancias e intento salvar el resto de la gente cuando no me estoy salvando ni yo misma, ¿no? Y en el rol de víctima, pues lo mismo. Y en el perseguidor, por ejemplo, creo que es la falta de amor propio, ¿no? La necesidad de encontrar los defectos o subrayar los defectos de los demás porque no encuentras o tienes dependencia hacia las otras personas. Y para acabar, pues quería decir que como conclusión, pues creo que es importante desidentificarse de las 3 etiquetas, ¿no? De los 3 roles, porque en los 3 es como, bueno, al menos yo lo siento así, ¿no? De que es como una carga que nos ponemos a nosotros mismos. Y desidentificarse de estos roles, pues es, bueno, yo al menos me quito como unas exigencias que me impongo hacia mí misma o, no sé, siento como ligereza, ¿no? A la que dejo de intentar salvar a todo el mundo o a la que me quito del papel de víctima o no persigo tanto a la gente, me siento mucho más ligera, mucho más en paz. Y nada, con esto quiero terminar. Gracias. Gracias, Elena. Muy interesante, gracias. Colin, me parece que no la has escuchado a Guillermina que te daba... Colin, sí. Ábrete el micro, porfa. Ábrete el micro. Colin, ábrete el micro porque le tienes cerrado el micrófono. Abajo a la izquierda. Pasa el ratón por la pantalla y al pasar el ratón por la pantalla, abajo a la izquierda verás el micrófono y el icono de un micrófono y el icono de una cámara de vídeo. A ver. Mira, te he pedido que lo actives. Mira a ver si dando ahí es suficiente. Eso, ahora sí. Perfecto.
No, tampoco. No, pero no te oímos. A ver si es problema de volumen, como el otro día. El volumen en su máquina. Escríbenos en el chat si ves que no puedes. Inténtalo, ¿vale? Le damos paso a Vicente, Guillermina. Vale, Vicente. Pues una reflexión sobre el tema del que se trataba hoy, que eran los autocuidados. Y al hablar de autocuidados, una cuestión es llevar cuidado con las etiquetas, que tenemos tendencia a ponernos, porque con eso construimos una barrera en cuanto me coloco en cualquiera de los vértices de ese triángulo. Sale, cuando oyendo hablar a cada uno, sale que nuestros patrones incluyen todas las posibilidades. En momentos distintos nos podemos reconocer predominando un comportamiento u otro. Es interesante saber que existen esos patrones y con cuál me puedo en algún momento haber identificado, sabiendo que es la vía por la que voy a tener que aprender de esos patrones. Pero la clave es cómo me relaciono con el otro, con la otra, cuando estamos hablando en torno al proceso de morir o a cualquier situación en la vida. Y la clave no es tanto creo, el patrón del que parto, sino cómo cuando pierdo mi sitio puedo recuperarlo. La palabra ecuanimidad sería algo que refleja, independientemente del punto de partida con que me voy a poner en contacto con el otro, siempre va a haber en esa relación una fase, un momento de dar y otro momento de recibir, sin fragmentarlo. Y ahí la clave es cómo no perder mi centro. Cuando sienta que proyecto, cuando sienta que pido, cuando sienta que busco. Creo que para hablar de autocuidados, ser consciente de dónde parto, dónde pierdo el contacto con la armonía entre el dar y el recibir, porque siempre vamos a estar en desequilibrio. Y la clave no es tratar de evitar el desequilibrio o pensar que hemos construido una situación perfecta o ideal dentro de nuestro mundo de relaciones, sino darnos cuenta de cuando perdemos el centro en esa relación para recuperarlo. Creo que la vida continuamente es ser consciente de nos estamos comunicando, nos estamos relacionando, activa o pasivamente, y la clave es recuperar el centro cada vez. Yo creo que sería es un punto en la relación que siempre es desequilibrante, y la confianza en que la esencia, partamos de donde partamos, la esencia siempre es algo que decía Karma Tempa al principio, la esencia es el amor. Hay algo esencial que nos hace siempre conectarnos desde la igualdad, desde algo transversal. Y ahí no perdemos el centro, cuando conectamos con lo esencial. Entonces, ni doy ni recibo, sino que simplemente soy contigo, soy con el otro, con la otra. Un ejercicio siempre para trabajar en esto es ver en qué momento estoy para el otro, el momento en que el otro está para mí, y cuando en vez de ser yo para el otro o el otro para mí, lo que somos es nosotros, viviendo una experiencia que nos conecta, que es la experiencia del amor que disuelve
las tres vértices del triángulo o la dualidad entre el otro y yo y el otro. Y me callo. Pues antes de dar paso a Begoña, si me permitís, le damos voz a Colin, que no ha podido activar el micro, y dice en el chat que lo que quería decir es que la autoestima a ella le parece el resultado de una gestión de la autocompasión. Referente a los tres roles, pues que van en función de la temporalidad del acompañamiento, del cuidado. ¿Es así, Colin? Bien. Pues Begoña. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo casi me voy a repetir en alguna cosa de los tres vértices. Yo creo que todos tenemos un poco de los tres. Yo me identifico muy poco con el papel de perseguidora, pero bueno, lo he tenido en algún momento, he ejercido de eso también. Y en el papel de víctima también me situaba en algún momento que yo he tenido alguna necesidad y bueno. Pero sobre todo siempre he ejercido papel de salvadora y más en otros momentos, cuando yo era bastante más joven que ahora. He aprendido mucho en el camino, en ese camino he aprendido mucho a no ser la superheroína que yo creía que era en mi vida. Y la verdad es que el aprendizaje ha sido importante. Y estoy teniendo sobre todo una experiencia en este momento que me está colocando mucho en mi sitio en este sentido, porque estoy, bueno, pues con un problema personal de una prima muy, muy querida para mí y me estoy sujetando mucho para no invadir sus necesidades ni decidir yo por ella lo que necesita, ¿no? Le estoy dando tiempo y espacio y me está costando un montón porque me gustaría estar más ahí y aportarle más en lo que yo creo que además estoy siendo consciente de qué es lo que yo creo que ella necesita, ¿no? Está en una situación difícil, pero a mí en concreto me está viniendo muy bien este aprendizaje porque estoy aprendiendo eso, a sujetarme sobre todo, no invadirla a ella y esperar a que ella decida y que bueno, pues que surja lo que tenga que surgir. Pero me está viniendo muy bien. Quería decir eso porque me está viniendo estupendamente bien. Y bueno, pues nada más. Gracias. Gracias, Begoña. Otra vez, estoy aquí. Por las palabras de Vicente. El punto medio, pues, qué difícil, ¿no? Qué complicado, qué trabajo más cuesta arriba. Desde pequeñitos aprendemos a juzgar. Decía en otro foro hace unos días que aprendemos a categorizar desde muy jovencitos y siempre en la dualidad, bueno, malo, perseguidor, perseguido, y caer en estos roles, en esta categorización, en estos juicios, pues tal y como nos hemos educado, nos da seguridad. Nos da seguridad en nuestras relaciones, en nuestro interior. Entonces, sí es cierto, o sea, el ideal es el punto medio, la ausencia de juicio, incluso de autojuicio, pero eso es un trabajo muy serio y muy cuesta arriba. Gracias. ¿Has arreglado tu micro? No te oímos, ¿eh? No, no te oímos.
Colin, tal vez debas entrar en tu ordenador a configuración y ver cuál es el micrófono que tienes seleccionado. Pues puedo agregar algo mientras Colin está lidiando allí con su... O escríbenos otro... Vamos a pasar de lo que te gusta charlar a lo que te gusta escribir, como nos decías en el chat recién. ¿Hay alguien que haya levantado la mano para no adelantarme? Pues allí voy. Ok. Recogiendo, bueno, no sé si recogiendo, los ecos que me han estado llegando de lo que hemos estado compartiendo, lo que decía Vicente, Paco, bueno, todo lo que hemos estado recién conversando, pues estaba en este punto también, ¿no? Entre el discernimiento y el juicio severo, el juicio rígido. Creo que el discernimiento, al menos para ponerlo como algo funcional a la palabra operativa, lo que quiero decir, es ese punto de autocuidado y ese punto de, lo dejo como una interrogante, si el discernimiento puede ser ese punto de autocuidado, de esa mirada honesta, de esa mirada cruda, tierna, valiente, en contraposición a enjuiciarnos despiadadamente, esto que señalaba Vicente cuando nos encasillamos en soy esto y por lo tanto no soy aquello otro. Y creo que nos encerramos en categorías muy estrechas. Podría ser operativo y funcional, esto del triángulo de Karman, y ver cada uno de estos vértices, pero si nos encerramos en cada uno de ellos, estamos en categorías muy estrechas, ¿no? Bien, mal, correcto, incorrecto, tonto, listo, y nos acabamos condenando a nosotros mismos. Y nos vamos privando que la realidad nos sorprenda y nos bendiga con todo aquello que no sabemos de nosotros y con todo aquello que no sabemos de los demás, ¿no? Cuando nos ponemos como esa suerte de escafandra o de anteojeras, como se le solía poner a los caballos en los carros y solo miraban en una dirección, como alguien también decía, ¿no? El juicio que surge de nuestra rigidez y que a veces ese punto extra que necesitamos de identificación, aunque nos identifiquemos como un mal bicho, por decirlo en términos cercanos, pero que a lo mejor es parte de todo lo que hemos reprimido de nosotros, con lo cual tendría a lo mejor una voz terapéutica, como planteaba también Emi, ¿no? El hecho de encontrar un apoyo terapéutico como expresión de autocuidado. Y todo esto sabiendo que como en la red de Indra, aquella metáfora india, ¿no? De un entramado de espejos donde todos se van reflejando, pues entendiéndonos a nosotros, pues también podemos ir entendiendo a los demás, ¿no? Que ese discernimiento no es una condena, sino que identifica los actos, los abarca desde una mirada más amplia y le da como un contenido vital el discernimiento, porque podemos ver desde una mirada mayor y no desde una mirada sesgada o parcial un hecho en sí o una identificación en sí, sino que nos habla desde ese recorrido vital, desde ese recorrido más ancho. Y ya que hablamos de no tenerlo como una maldición, pues tenerlo como una bendición, ¿no? Y la bendición, por jugar un poco con las palabras, es ven, ¿no? Como bien decir, ese punto de autocuidado, de bien decir de nosotros, del bien decir de los demás, como en contraposición con el mal decir, ¿no? La maledicencia o el mal decir de nosotros o el mal decir de los demás.
Que podemos sí identificarnos, desconstruirnos y volvernos a construir, pero con la ternura, con el amor, con la compasión, con la calidez. Y vuelvo a citar la frase última de Vicente: me callo. ¿Me estáis oyendo? Y ahora sí. Bien. No me atreví a decirlo. Es que he encontrado otro botoncito. Muy bien. Estupendo. Bueno, lo que os he comentado antes, referente a la autoestima y autocompasión, para mí la autoestima, bueno, he llegado a la conclusión, y ese es mi pensar, que simplemente es el resultado de la gestión de una de la autocompasión, de la caridad y el perdón y la condescendencia que tengas a los resultados de tus propios actos. Eso es lo que con la circunstancia te da una valoración a lo que has hecho o te la resta, con lo cual crece tu autoestima o baja tu autoestima. Y por eso opino que es el resultado de una gestión de la autocompasión, del amor que te tengas a ti, del perdón que te des cuando reconoces que has cometido una falta, un error, y bueno, el resultado es la autoestima. No son dos cosas diferentes, es una cosa junto con la otra. Son las dos partes de tu yo, de tu intimidad, de tu silencio y de tu gestión de vida. No sé, no lo puedo explicar mejor porque no tengo palabras para explicarlo mejor. Y luego, referente a los 3 roles, que en las circunstancias normales y generales de acompañamiento, de apoyo a alguien que lo necesita por su dependencia, pues restando que no somos únicos, por muy cuidadores principales que lo seamos, nos sintamos y nos reconozcan, nunca hay una persona dependiente que está sola, aislada. Hay muchas personas alrededor, y yo creo que los roles, estos 3 roles, son siempre la combinación de las actuaciones de todo el entorno de esa persona que está atendida. Por eso, en circunstancias, podemos ser el verdugo, el acusador, podemos ser el defensor, y en cada circunstancia podemos utilizar un rol u otro. Si perdemos de vista que somos el cuidador principal, y si tenemos en cuenta de que una persona dependiente nunca está sola bajo nuestro acompañamiento ni bajo nuestra nada, que somos alrededor todos, estamos todos en el mismo sitio, y ese acompañamiento es conjunto de muchos factores, y todos los factores jugamos variables roles. No sé, tampoco lo puedo explicar mejor. Gracias. Pues muchas gracias, y muy contenta de haber conseguido conectar este micrófono. ¡Ah, una alegría! Perseverancia y diligencia. Muy bien. Gracias. También a ti. Y por enriquecer nuestra jugosa conversación, hemos explorado bastante estos 3 roles y los hemos estado analizando, pero de aquello primero que veíamos, ¿echáis falta en algo de una lista que obviamente son unos pocos puntos, hay muchos más, pero echáis algo en falta en cuanto, o más allá de las listas, en cuanto al cuidado, al autocuidado, dejando un poquito de lado ahora lo del triángulo dramático de Karpman? ¿Queréis aportar algo, como algún elemento que echáis en falta que no haya salido en la conversación sobre el autocuidado?
Gente. Como veo que hay silencio, pues tomo la palabra como para sintetizar todo lo que ha ido saliendo. Creo que cuando hablamos de autocuidados hay que comenzar teniendo en cuenta lo que es lo terrenal, lo pragmático, el propio cuerpo, todo lo que tiene que ver con mi ser físico que va a tener que ponerse en contacto con otro. Entonces, algo que a veces se pierde de vista y son cosas que se pueden aprender es que los cuidados empiezan por los detalles de cómo saber mover otro cuerpo, utilizar un peso. Y ahí tenemos que tener todos los detalles que son relativamente sencillos, pero si los perdemos de vista podemos tener lesiones que nos inhabilitan, empezando por todos los elementos del cuerpo. Para que el otro coma, yo tengo que comer, para que el otro duerma, yo tengo que dormir, para dedicarle un tiempo al otro, tengo que tener un tiempo para mí. Todas esas cuestiones prácticas son fundamentales. De ahí hay otro nivel que tiene que ver con la parte emocional, cómo me relaciono desde ese otro nivel. Lo práctico tiene su parte, lo emocional tiene otro. Parece que uno no se puede enfadar, parece que uno le tiene que gustar lo que ocurre en alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Pero tenemos que dejar un espacio para todo lo que es el mundo de las emociones. Podemos cuidar algo que no nos gusta, tenemos que acercarnos a situaciones que son incómodas y eso requiere saber canalizar todo lo que son las emociones que van a aparecer. Por más que uno lo quiera disimular, hay cosas que acaban siendo agotadoras y es el no poder hablar de algunas cosas o hablar de algunas cosas y no poderlas tratar desde cada una de las partes. Y el tercer nivel que había que cuidar es el nivel espiritual, con todas las herramientas que supone el mundo de lo sutil. Saber que en última instancia lo que vamos a tener que conectar y cuidarnos es con la esencia espiritual que le va a dar sentido a todo lo demás. Pero todo tiene que estar, el cuerpo, la mente, el corazón, todo tiene que estar puesto ahí, sabiendo que en momentos cualquiera de esas partes va a mostrar su fragilidad y que antes comentaba lo de la ecuanimidad. La ecuanimidad no es estar en el centro continuamente, no estar en lo esencial, es ser consciente de cuando he perdido el centro y volver. Y eso requiere siempre un elemento fundamental en los cuidados y en los autocuidados, que es las pausas. Hacer una pausa cuando algo me está desbordando, cuando algo me está proyectando, cuando estoy buscando algo. Pues, sería como una síntesis de todo lo que va saliendo. Y bueno, pues como decía antes Karma Tempa, me callo. Olga. Bueno, es que después ya del resumen también que nos ha hecho Vicente, hay muy poco que añadir. Lo que sí que es verdad que cuando somos cuidadores principales o nos hacemos los responsables de esa persona dependiente, en muchos momentos nos entra la angustia de la culpabilidad, de sentirnos culpables por no hacerlo todo bien, por llegar un momento en que los dejamos solos. Bueno, pues es aceptar que esa es su vida, que ese es su camino y que nuestro camino es el de ayudarles, estar con ellos y cuidarlos, pero que no tenemos que vivir el mismo proceso que ellos están viviendo, ¿vale? Y sobre todo pues el de estar centrados todo lo que se pueda
gestionando bien nuestras emociones, respirando, como comentabais antes, pausas, me retiro, me voy a dar una vuelta al parque y vuelvo otra vez, ¿vale? Para continuar con esa labor de cuidador principal, pero sobre todo quitar el síntoma de culpables por no hacerlo todo estupendamente o todo bien. Hacemos lo mejor que podemos, cuidamos nuestro físico con unas buenas movilizaciones, aprendiendo técnicas para poder mover a esa persona que está debilitada físicamente o debilitada cognitivamente, y es un beneficio tanto para nosotros como para ellos el aprender y el seguir asistiendo a cursos de formación a todos los niveles. Gracias. Gracias, Olga. Muy bien. Pues tras esta pausa, yo creo que podemos ir cerrando el encuentro. Sí, yo también lo creo. Y quedan muchas reflexiones abiertas para próximos encuentros y para aplicar en la vida de cada uno desde el momento que a uno le toca ahora. Así es que, pues, buenas noches, creo, y muchas Gracias, gracias. Vicente. Gracias, Partido. Vicente. Karma Tempa, para Pues, cerrar. sí, perdón. Sí, por favor, unas palabras para cerrar este Ok. encuentro. Pues, a ver, más que una frase, unas palabras, ¿sí? Comunión, agradecimiento, reflexión, vitalidad, calidez, discernimiento. Creo que son preciosos peldaños que hemos ido dejando, preciosas huellas en las que nos vamos a ir encontrando en las próximas horas, en los próximos días, cuando estemos repensando lo que hemos compartido o cuando estemos volviendo a ver en el canal de la Fundación. Y como alguna vez escuché y me hago eco, que el fin de un encuentro es el comienzo del próximo. Así que seguramente el fin de este comienzo ya está poniendo en marcha el siguiente, ¿sí? El fin de este encuentro ya está poniendo en marcha el siguiente. Así que muchísimas gracias al trabajo extraordinario que está haciendo la Fundación. Guillermina, muchísimas gracias por el extraordinario trabajo que estás haciendo. A Vicente Arráez por toda su trayectoria y también por este pulso vital que nos ha ido convocando, ¿no? Como nuestros corazones han ido respondiendo a este llamado de vuestros latidos. Así que muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias. Buenas Okay. noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.